Amados, vamos a abrir las Escrituras, Nuevo Testamento. Hoy nuestra reflexión está en el libro de Lucas. Abramos por favor Lucas capítulo 24. Y cuando lo tenga allí, me avisa. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 35. ¿Lo tienen? 24. Lucas 24, del versículo 13 al 35 voy a leer. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos caminaban, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Amada, la reflexión de esta noche se llama quitando el velo de la tristeza. Quitando el velo de la tristeza. Siempre que en la Biblia estudiamos algún pasaje que nos habla de caminar, del camino, de parar, de continuar, siempre será muy interesante. De hecho, hemos venido en el clamor al amanecer hablando de todo el recorrido de Abraham y de cómo paró y las veces que paró y levantó altar y lo que significaba cada altar. Pero nos tiene que ser muy significativo, porque es que la vida cristiana es un camino. Y la Biblia es reiterativa
en decirnos que es una carrera, que debemos andar, de cómo debemos andar. Es un tipo muy claro, una metáfora muy clara de la vida de fe. El camino, la carrera, el andar. Y es muy interesante porque estos acontecimientos sucedieron luego de resucitado el Señor. Y nos dice la palabra de Dios que habían dos hombres, dos varones que iban caminando hacia Emaús. Y Emaús es un lugar que queda a cierta distancia de Jerusalén, se calculan unos 11 kilómetros. Y ellos iban caminando de Jerusalén a Emaús. El nombre de Emaús significa primavera templada. Y bueno, el domingo estuvimos hablando del calor inclemente, de lo que es el desierto, y me llamó mucho la atención ser ministrada por este pasaje, pensando eso, que vamos camino a nuestra primavera, vamos camino a ese plan perfecto, a esa tierra que el Señor nos ha prometido, en donde fluye leche y miel. Y el decir plan perfecto no quiere decir que esa conquista, esa tierra, esa primavera templada sea como yo pienso que es, porque el concepto de perfección lo conoce Dios. Nosotros tenemos viciados el concepto de perfección, porque lo tenemos muchas veces amoldado al entendimiento del mundo. Lo que es bueno, el éxito que es para nosotros, puede no ser éxito a los ojos del Señor. Y vamos caminando hacia esa promesa, y es muy interesante porque la palabra de Dios nos dice que esa presencia del Señor Jesucristo, esa cobertura de la que hablamos el domingo tan palpable, se manifiesta en este evento. Ellos van caminando después de sucedidos todos estos acontecimientos, la crucifixión, la resurrección, y ellos salen de Jerusalén para Emaús y van caminando, y la Biblia nos dice que el Señor se desaparece y la presencia de Él los acompaña. Y hay algo muy interesante, porque dice en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y van en el camino hacia Emaús, esa primavera templada, porque pues es un lugar geográfico, y ellos van hablando y van discutiendo. El mismo Señor está en medio de ellos, pero la Biblia dice que los ojos de ellos están velados. Es interesante porque algunos comentaristas de este pasaje, cuando hablan de ese velo, a veces pareciera que intentan enfatizar que era un velo santo, pero en realidad cuando nosotros leemos el pasaje nos da para pensar todo lo contrario. Nos dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y inmediatamente desde que dice esa característica están las palabras de Jesús. Él está al lado de ellos, ellos no le conocen, están hablando, y el Señor les dice, ¿qué son esas conversaciones que ustedes tienen? En traducción exacta, Reina Valera dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y creo firmemente que al igual que ocurrió con María Magdalena, quien tampoco lo podía reconocer después de resucitado por causa de su tristeza, creo que
Lo mismo estaba pasando con estos varones. El Señor no les pregunta si están tristes. El Señor sabe que están tristes. Él le pregunta realmente ¿qué son esas conversaciones, qué son esas pláticas que ustedes tienen? Y yo sé que están tristes. La pregunta es ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que platican? Y en esa reflexión todo engrana, porque hemos sido instados de parte del Espíritu Santo a dejar ese doble ánimo, a dejar esos picos en el que muchas veces nos movemos, en donde nuestro estado de ánimo hoy está eufórico, sucede algo y estamos en un bajonazo y no logramos mantener no solamente una emocionalidad sana, estable, sino lo que es aún más delicado, una voluntad estable. Y entonces oscilamos, creemos, no creemos, hacemos, no hacemos, cumplimos, no cumplimos, y eso afecta nuestra integridad, nuestra coherencia, y por lo tanto afecta ese alcanzar las promesas, porque la fe es certeza y el doble ánimo es incertidumbre. Y es interesante que el Señor apunta a las conversaciones, apunta a lo que hablamos entre nosotros. El domingo recibimos muy enfática la instrucción de entender que estamos bajo la cobertura del Señor para que podamos seguir avanzando. Esto es un camino, pero ahora quiero decirle que estoy convencida que una de las armas más efectivas del enemigo es invitarnos a la tristeza para que nosotros dejemos de avanzar. Y es una invitación que lamentablemente como creyentes aceptamos reiteradamente. Hay algo en nuestra naturaleza pecaminosa que nos inclina a la tristeza. Hay algo que el enemigo detona, él sabe cómo detonarlo. Pero sabemos que en la Biblia hay una tristeza que es según Dios, pero la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, para restauración. No estoy hablando obviamente de eso. Estoy hablando de la tristeza que incluso se genera en las conversaciones. ¿Usted se ha dado cuenta cómo somos de susceptibles a sentarnos a hablar algo negativo y quedarnos allí por largo tiempo? Y estamos dos personas y llega otra y llega otra y llega otra y todos tenemos algo muy sabio para opinar y muy negativo. Y añadimos como una gota amarga a la conversación y una gota amarga a la conversación. Hasta que llega un momento en que se baja el ambiente, en que el tono de nuestra conversación se nota lúgubre. Y nos despedimos y cada uno se va pensativo, achantado. Miren, el Señor los ve tristes, la cobertura está ahí, le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la interpretación de nuestra realidad es fundamental para este estado de tristeza o de ánimo firme para continuar. Ellos comienzan a decirle, ¿cómo así que tú no sabes? Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe. Y él le dice, bueno, cuéntenme, ¿qué ha pasado? Y dicen, Jesús de Nazareno fue varón profeta, poderoso en la palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él fuera el que redimiera a Israel.
Ellos están teniendo una interpretación de los hechos muy propia. De hecho, ellos dicen era profeta. ¿Se dan cuenta? Dice, era profeta, sí, sabía mucho. Los gobernantes lo mataron, pero nosotros creíamos que Dios iba a redimir a Israel de Roma. O sea, nosotros creíamos que iba a ser un libertador. Lo curioso es que después ellos mismos dicen, bueno, aunque las mujeres dicen que fueron y no lo encontraron. Y además dicen que hubo un ángel que dijo que había resucitado. Es decir, han visto unos sucesos, pero ellos deciden enfocarse en su propia interpretación de esos sucesos. Por eso es que es tan importante la voluntad en este momento de nuestra vida. Porque la respuesta del Señor nos deja ver que había algo mal en estos hombres. Él les dice claramente, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han hecho. Ellos interpretaron la realidad, los sucesos que estaban ocurriendo, de acuerdo a su criterio. Pero el Señor les dice que han sido tardos de corazón para creer. Fíjese que la Biblia muchas veces nosotros enseñamos cuando dice sé tardo para hablar, sé tardo para enojarte, sé pronto para escuchar. Pero en este pasaje dice han sido tardos de corazón para creer. Han sido tardos de corazón para creer la profecía, lo que los profetas han hablado en las Escrituras. Amado, para que el velo de la tristeza salga de nuestra vida, nosotros necesitamos dejar de tener un corazón tardo para creer lo que Dios ha hablado. Porque en el camino que tú estás recorriendo, tienes que tomar la decisión: o interpretas los hechos que estás viviendo según tu criterio, o los interpretas a la luz de las promesas que Dios te ha entregado. Esa decisión definirá si tu caminar es triste o tu caminar es gozoso. ¿Cuál va a ser la interpretación? Si la palabra de Dios dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, lo que estoy viviendo en mi vida diaria tiene que ayudarme para bien. Porque yo soy hija, yo amo al Señor Jesucristo. Yo tengo esa promesa. Luego entonces tengo que hacer un alto en el camino y examinar lo que me ha pasado, cualquier cosa, y decirle: Señor, pero tú eso lo puedes usar, porque además tú me prometiste y tú has hablado sobre mí esto y esto. El Señor le dice: ustedes han sido tardos. Es decir, ustedes conocen las Escrituras, ustedes conocen las profecías. A ustedes han llegado incluso estas mujeres y estos testimonios a decirle: Él está vivo. Pero ustedes deciden interpretar que lo que esperaban, que era la redención, ya no se dio, la redención terrenal de los romanos ya no se dio, y que qué tristeza, qué fracaso.
perdimos la esperanza. Y toda la profecía que está hablada, por eso el Señor les enfatiza, ¿cómo es que han sido tan tardos si es que en la palabra está claro que era necesario? Y lo dice muy claro en el versículo 20, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria. Las profecías, la palabra, la promesa que tenemos nosotros en Dios requiere que ocurran cosas necesariamente en nuestra vida. Hay batallas que tú estás librando que te son necesarias. El Señor las está usando para moldearte. Pero si yo no lo examino con ese corazón, sino que lo examino con un corazón que se resiste a creer lo que Él me ha prometido, entonces entraré en el hoyo de la tristeza, la depresión, el doble ánimo y me voy a detener. Tu realidad tiene que someterse a la promesa, no la promesa a tu realidad. No funciona así. Es mucho más interesante ver que la Biblia nos dice que el mismo Señor Jesucristo les hizo un estudio bíblico desde Moisés. Y en esta reflexión de quitar el velo de la tristeza, lo primero es dar ese paso de elegir cómo interpreto mi realidad. Si la interpreto bajo la promesa o la interpreto bajo mis criterios. Pero lo segundo es entender que no me es suficiente conocer mi promesa, haber escuchado las promesas. Porque es que acá el mismo Señor Jesucristo le hace, ¿usted se imagina cómo debió ser esa exposición? Ese camino debió ser de aproximadamente 2 horas y media. Y durante esas 2 horas y media estuvieron al maestro de maestros haciéndole una síntesis de toda la historia profética, desde Moisés hasta ese momento. ¿No le parece tremendo que eso no fue suficiente? Eso no quitó el velo. Al final ellos dicen, cuando ya después el velo fue quitado, ellos dicen, oye, tú no sentías que te ardía como el fuego, como el corazón, como que algo cuando él abría las escrituras y nos las explicaba. Sí, eso es como cuando venimos y el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia y uno siente que en el mensaje se le acelera el corazón, el fuego del Espíritu, uno sabe que esa palabra está así. Bien, eso está bien, pero no es suficiente. Ellos recibieron semejante exposición de las Escrituras y continuaron con el velo en sus ojos. A veces creo que los maestros luchamos con eso, ¿saben? A veces nosotros nos culpamos y decimos, ¿cómo es posible que a esta altura no se entienda esto, no se entienda aquello? Y a veces genera mucha frustración. Pero pasajes como estos son liberadores. Porque si el mismo Señor expuso las Escrituras y en ese momento ellos seguían velados, exposición más perfecta que esa, imposible. Y mire qué cosa tan tremenda, porque bueno, nos dice que ellos llegaron a la aldea y que él hizo que iba más lejos, que entonces lo invitaron y que él entró a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, lea conmigo, entonces ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron.
mas él desapareció de su vista. Creo que usted ya vio. ¿Qué cree que le voy a decir? No es suficiente para quitar el velo que usted conozca la realidad. Es importante que usted esa realidad la interprete a la luz de la promesa que Dios le ha dado a su vida. Esto se está poniendo muy imposible. Entonces mayor será tu gloria, Señor, porque tú dijiste esto. ¿Qué es necesario? No solamente escuchar la Escritura, también nos habla de la palabra. Él es el verbo. Iglesia, fue hasta que estos dos hombres comieron. Fue hasta que comieron que lo reconocieron. Y yo creo que en este andar en el que nosotros estamos, hay mucho de nuestra realidad en lo que nosotros tenemos que reconocer al Señor. Tenemos que reconocer su compañía, tenemos que reconocer su promesa para poder ser libres de la tristeza. Y solamente lo podremos hacer en el momento en que comamos. ¿Qué significa comer? Tiene que ver claramente con recibir. Eso tiene que entrar. El ser tardo de corazón quiere decir que esa palabra no ha entrado realmente. Y nosotros las podemos tener escritas en nuestros cuadernos, marcadas en nuestras Biblias. Pero amados, si todavía la promesa no te es motivo de gozo por el solo hecho de existir, es porque todavía no es conmigo. Usted ha vivido ese momento tan duro cuando la promesa de Dios, antes de provocarte gozo, te provoca incertidumbre. Porque sientes que no puedes creerlo. Porque sientes que estás alta, que no puedes alcanzarla. Porque sientes que no has comido. No has comido, así de sencillo. Cuando la comemos, cuando en el corazón de verdad la recibimos, ella comienza a ser dulce y nos comienza a ser un ancla fuerte y un descanso. Y cuando estamos en medio del panorama, el panorama está negro, nosotros decimos, el panorama se puso negro, pero nosotros decimos, pero tú dijiste esto, Señor. Yo despido la zozobra, despido la incertidumbre, despido la tristeza, porque tú dijiste, ya comí. Y me puedo levantar y puedo continuar. Creo que muchos de nosotros necesitamos comer realmente de lo que Dios ha hablado para que entonces el velo de la tristeza sea quitado y lo podamos reconocer. Mire, es maravilloso. Yo no pretendo hablarle de algo que no haya vivido. Conozco la incertidumbre, la angustia, la lucha que es tener la palabra y no poder creerla y dejarme guiar por la circunstancia y entristecerme por la circunstancia. Hasta cuando puedo comer, recibirla y entonces veo la circunstancia y digo, wow, tú la has hecho, has permitido que sea tan difícil, porque lo que vas a hacer es tan glorioso.
Y eso me da paz, gozo. Y entonces digo, sí, puedo esperar. Puedo ser paciente. Puedo esperar que lo hagas porque vas a hacer algo estruendoso. ¿Quién quiere llegar a ese punto? Amén. ¿Sabe? Hay que pasar la velada con él. Ellos habían venido todo el camino, 2:30, habían entrado en la ciudad, habían estado, pero el momento en que el velo es quitado es el momento en que están en intimidad comiendo con él y comiendo de él. Allí es cuando le reconoce, ¡ah! Estás vivo. Entendemos todo, de Moisés hasta acá. Lo creemos. Es preciso que el velo de la tristeza sea quitado. Hay tristezas escondidas. Y esto se los digo de parte del Espíritu Santo. Deja de esconder tu tristeza. Deja de ocultar tu tristeza. Sabes, no es pecado estar triste. No es pecado. El Señor viene a ayudarnos, a sacarnos de un estado de aflicción. Pero es preciso que haya sinceridad. Porque Él no nos juzga. Claro que nos exhorta. Y a usted y a mí, creo que en varias ocasiones nos ha podido decir, tardo para oír. Tardo de corazón para creer. Pero no por eso nos desecha. Sino que todo lo contrario, nos dedica una velada especial para que podamos salir de ese estado. No ocultes tu tristeza. Voy a dejar una tarea en el nombre del Señor Jesucristo esta semana. Y es que tú busques a un hermano en la fe y le confieses si hay alguna tristeza oculta en tu corazón. Y si ese hermano eres tú el que vienen y le cuentan, entonces es tiempo de orar juntos, es para orar juntos, para comer. No solamente le vas a contar tu tristeza, le vas a contar si todavía puedes recordar alguna promesa, alguna palabra que Dios te haya dado en cuanto a ese asunto. Y si no lo tienes, le vas a pedir a tu hermano que ore por ti. Y yo sé que el Espíritu hablará en medio de su pueblo y quitará el velo. Quitará ese velo. Necesitamos ir en camino a lo prometido, pero para ello necesitamos que ese velo sea quitado.